empezó la grabación en YouTube. Tendremos entonces nuestra clase y ahí pueden ver más o menos por dónde va a ir el tema. Hoy tenemos como una foto de fondo el monasterio monofisita copto de San Bishoy en Wadi el Natrum, Egipto. Ya hablamos de los monofisitas, una sola naturaleza, una sola persona, no tres personas en un solo Dios. Esos son los monofisitas, que son la iglesia copta. El aporte de los coptos, aparte de su tradición escrita que nos remonta a noticias muy antiguas del cristianismo primitivo en la región del norte del África, es que los coptos van a ser un reducto cultural porque ellos van a desarrollar un idioma propio, litúrgico, que es el copto, y sirvió muchísimo para las traducciones de los jeroglíficos, porque ellos hablaban egipcio, el idioma egipcio, pero lo van a empezar a escribir con caracteres latinos, y eso ayudará muchísimo cuando se encuentre la piedra Rosetta, y teniendo textos en copto para poder descifrar los jeroglíficos. Eso es uno de sus tantos grandes aportes a la cultura. Van a sobrevivir a la invasión musulmana y en la actualidad son de entre 10 a 15 millones de coptos, si no estoy mal, ya te voy a dar el dato exacto, en Egipto, que sigue siendo una iglesia propia de Egipto. Y ahora les voy a ver si encuentro el dato exacto de cuántos coptos son en el mundo. Sí, es entre alrededor del 10 al 20% de la población de Egipto, o sea, sí son bastantes. Sí son bastantes, porque si tenemos que la población de Egipto es, ahora les digo, ahora sí ya salimos de esos datos. Población de Egipto. Son 100.878.000 personas, entonces si le sacamos el 10%, y ahí ya tenemos la cantidad de coptos que hay en Egipto. Y este es un monasterio todavía en funcionamiento. Bien, entonces ya con esta introducción visual tendremos nuestra sesión 12, donde hablaremos precisamente del monacato y de la Edad Media. Y si estoy haciendo referencia a Egipto, tanto en la foto inicial como esta, aquí tenemos un monasterio vigente en la actualidad. Es porque el monacato precisamente nace en Egipto. Y aquí podemos ver en esta edificación las diversas formas del monacato, el monacato. En vida común, como puede estar representado en este edificio, como en vida de apartamento de anacoretas, como son estas pequeñas cabañitas que están fuera, digamos, ahorita ya perdí el cursor, que están fuera, digamos, de los muros propios del edificio. Eso ya lo veremos con mayor detenimiento durante esta clase. El monacato es fundamental, así como ya vimos cómo el monacato copto conserva esos textos escritos en egipcio antiguo con narraciones de los primeros tiempos del cristianismo en el norte del África y que se convertirán precisamente en ese vehículo transmisor de estas tradiciones, esta historia, esta cultura del antiguo Egipto. El monacato en sí es un vehículo cultural y de hecho es el que va a salvar de la debacle producida en Occidente tras la caída del Imperio Romano de Occidente. Esta idea que nos han transmitido constantemente, que no sirvió de nada, que fueron tiempos oscuros, que si no es por el Renacimiento no se rescata, eso no es más que producto de la Ilustración, cuyo proceso de desprestigio empezó en el siglo XVI con Martín Lutero. Martín Lutero fue un monje, acuérdense, agustino. De hecho, hoy aparecerá en escena el fundador de la orden donde estuvo
Martín Lutero. Y es el primero que va a introducir la idea de que hay que regresar al cristianismo primitivo anterior al monacato, ¿verdad? Porque empieza a hablar pestes, porque para él había que romper con ese pasado. Y entonces a partir de ahí, del siglo XVI, nadie más se vuelve a interesar de la historia del monacato, aún siendo tan importante. Y lo veremos que hasta en el siglo XIX nuevamente vuelve a aparecer el tema, pero con la carga negativa de los reformadores de la reforma luterana. Entonces, por ejemplo, Hermann Weingarten nos dice el texto de... Ay, Dios, me olvidó el otro texto que leemos aparte de Lequio. Nos dice que es una huida al pasado, es una huida de la vida, es una negación del mundo. Y entonces este nos va a decir que digamos, el origen, la tradición del monacato se remonta a el templo pagano de Serapis con sus reclusos. Este templo estaba establecido en Memphis. Y también vamos a encontrar que se hacen alusiones, por ejemplo, a los esenios, a una serie de prácticas similares para hacerlas análogas con el cristianismo, para desvalorizar precisamente ese trabajo que constituyó el proceso del monacato. Entonces, por eso es tan importante tener esta crítica que se le va a hacer. Pero obviamente no es tan así. Y Franzen nos lo dice, ¿no? Entonces, por ejemplo, otros autores nos van a hablar que no es más que una copia del monacato budista cuando no tiene ese carácter, por supuesto. También nos van a hablar de los esenios, como les he dicho antes, y lo recoge Franzen. Y así, ¿verdad? Vamos a empezar a ver distintas teorías que son muy aceptables y sobre todo en estos canales actuales de History Channel, Nat Geo y todas estas cuestiones sensacionalistas que también encontramos en YouTube, que es más atractivo que la realidad. Es un punto que les he insistido constantemente. Entonces, al final lo que vemos es que estamos ante un fenómeno de entrar, digamos, a la desacreditación de este movimiento tan intenso y que todavía lo veremos en el siglo XX, ¿verdad? Cuando, producto de esa crítica al monacato que surge del siglo XVI, se retoma en el siglo XIX, ya con unos estudios más profundos del siglo XX, se dan cuenta que no es más que la propaganda propia surgida durante la reforma. El monacato cristiano nace de su esencia. Acuérdense lo que hemos hablado tanto en estos cursos. Vamos a ver, creo que hay una pregunta. Ah, no, saludos. El saludo de ingreso. Y la esencia, como ya lo vimos, es el seguimiento de Jesucristo, es el Cristo mismo. Por eso es que el monacato va a surgir en el Egipto entre los siglos 3 y 4. Entonces vamos a tener a San Pablo, que va a ser el primero que nos va a empezar a hablar de la necesidad de apartarse del mundo para encontrar la perfección cristiana, y que lo veremos después reflejado en San Antonio Abad. San Antonio Abad, que todavía sigue teniendo mucha devoción en ambas vertientes, en Oriente y en Occidente. No hay que confundir con San Antonio de Padua. San Antonio de Padua es el que se pone de cabeza el 13 de junio. No, San Antonio Abad o San Antón, que también se le atribuye ser el santo protector de los animalitos. Entonces, vamos a tener las primeras comunidades de solitarios en la Tebaida. Son personas que se van a apartar del mundo para vivir una vida más íntegra, cristiana. Pero la idea de estos es cumplir con los principios evangélicos, que son la pobreza,
la castidad y la obediencia, que en eso los van a reducir, que son los consejos evangélicos. Y esto tomado de un texto de San Mateo 16, 24, 26, que decía, quien quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Eso es lo que está en el Evangelio. Entonces esto lo van a tomar como meta para poder seguir a Cristo y dedicarse, digamos, a una vida totalmente entregada a el santo carisma que Dios les ha inspirado. Entonces, como quieren seguir esa meta y no necesitan ningún impedimento en el camino, van a renunciar a los bienes, que es la pobreza, van a renunciar a los placeres del cuerpo y la felicidad familiar, que es la soltería por el reino de los cielos, y vencerse a sí mismos, vencer su mismo yo, que va a ser la obediencia. ¿Ya? Entonces, el gran problema con todo esto es que va a surgir una herejía, porque algunos van a decir que los consejos evangélicos son para todos, y si no lo siguen, se van al infierno. Y eso va a provocar un intenso debate hasta que se llega a la conclusión que no, ¿verdad? Que son unos caminos dados para unos carismas, y entonces se empieza a hablar de la acción del Espíritu Santo que producen aquellas almas. Acuérdense que todo esto está surgiendo durante los debates teológicos que veíamos la semana pasada de la Trinidad. Entonces ahí ya es cuando se empieza a hablar de la necesidad de esto. Estas herejías del cumplimiento a rajatabla de esos consejos evangélicos los seguimos viendo hasta la actualidad. ¿Ya? Claro, en algunos casos aprovechando esa, digamos, esa conmoción que puede producir en las almas para enriquecerse a costillas de estas personas que desean esas entregas, ¿verdad? Que son los que se da en la actualidad y que lo estamos viendo constantemente. El monacato, por tanto, surge en Egipto, como ya lo hemos dicho, entre los siglos III y IV, con San Pablo el Ermitaño. Este San Pablo el Ermitaño, que va a tomar el nombre de Pablo precisamente por su antecesor, o su colega, o su tocayo, San Pablo, el de las cartas y tal, y que lo va a tomar para poder descifrar ese mensaje paulino. Y San Antonio Abad, que son considerados los primeros monjes cristianos. Y estos van a surgir las primeras comunidades denominadas de solitarios en la Tebaida, que son los que conoceremos como padres del desierto. ¿Ya? Esos son los padres del desierto. Aunque había otros anteriores, como que habían intentado, pero no es hasta que aparece también San Antonio, ¿verdad? Que un señor llamado Atanasio escribirá su vida en el 357 con el título de Vita Sancti Antonio. Y ya veremos unos datos biográficos de San Antonio que no tardarán en salir. Entonces estos van a renunciar al mundo material con el fin de seguir una vida de ascetismo y contemplación orientada hacia las realidades divinas. El problema también que se empezará a dar es que algunos, al decir que renuncian a todo, lo van a hacer también de una manera muy extravagante, ¿ya? Que no se bañaban, otros que no querían comer, otros que como Jesús en los 40 días en el desierto solo comían insectos, que son estas langostas, ¿verdad? Agua, y se encontraban miel. Y el gran problema, como van a escribir muchos autores contemporáneos de estos movimientos, es que detrás también se puede esconder una gran soberbia si no hay una obediencia. O sea, el tema de la obediencia va a seguir apareciendo desde los orígenes del monacato. Entonces, los cristianos egipcios asumieron el monaquismo con tanto entusiasmo que el emperador Valente tuvo que limitar el número de hombres que podrían convertirse en monjes, porque se empezaron a llenar las comunidades, y entonces unos decían, no, aquí mucho relajo, yo lo que quiero es silencio. Entonces se van a retirar a vivir una vida eremita y van a vivir en cabañitas. Pero ante el gran problema de que viviendo solo, cualquier cosa les puede pasar,
Entonces se van a empezar a juntar varias cabañitas de eremitas. Y esto nos va a dar lugar a que aparezcan los primeros cenobios, que en la Edad Media se van a perfeccionar. Aquí tenemos el mapa, como siempre, los mapas son fundamentales con esto, donde vemos los principales centros de la vida cenobítica en Egipto y Palestina, donde los ermitaños y las comunidades organizadas vivían en distritos vecinos. Vamos a encontrar los ermitaños, por tanto, que son eremitas, es decir, viven apartados, y los cenobios, que son ya una serie de cabañitas de eremitas juntos, donde empiezan, digamos, como una comunidad, como cuando vivimos, antes se decía, bueno, vivimos tres en un apartamento, ahora tiene su nombre en inglés, que se puso de moda, que se llama, ay, bueno, ya cuando se me acuerde yo también, hoy estoy un poco bobo. Entonces, aquí los vemos. Están señalados el primero y subsiguientes retiros de San Antonio en el desierto, así como las dos principales fundaciones de Pacomio. Entonces aquí están las traslaciones de San Antonio. Aquí está, ¿verdad? Aquí están. Aquí vemos Macario, que va a hacer sus cosas en el 330. Aquí vemos a Pacomio, que este es importante. San Pacomio es muy importante. Recuerdo que en una clase, cuando yo estaba bateando de emergente en Historia Universal 3, entonces vengo y estaba explicando precisamente eso y le digo, bueno, entonces el monacato llega a Occidente de la mano de San Pacomio. Y no olvidaré el grito que pegó el aula, ¿qué? Porque nunca habíamos oído hablar de Pacomio. Y me decía un estudiante, usted hablaba de San Pacomio como que si era su íntimo amigo, ni pestañeó para decir el nombre. Pues obviamente, quien estudia estos aspectos de la historia occidental, pues son nombres comunes, Pacomio, Antonio, Macario y todos estos, ¿verdad? Pacomio, o San Pacomio, es el que lleva el monacato a Occidente. Por eso es tan importante. La influencia egipcia, flecha roja sobre Palestina, bueno, que aparece en violeta, la verdad que no es roja, alcanzó su máxima intensidad en el año 400. Oxyrhynchus es el lugar donde se han encontrado muchos papiros bíblicos. ¿Ya? Cuando estos van aquí, miren, en el río Nilo, aquí está Oxyrhynchus. Entonces, aquí se va a desarrollar una gran literatura en todo Egipto y una vida eremita. ¿Por qué? Porque además invitaba a hacerlo debido a la cercanía del desierto a una zona fértil como es la zona del Valle del Nilo. Quedamos en la zona fértil por el Imo. Aquí todavía el Nilo corría como lo veíamos en el Antiguo Egipto, porque no estaban no estaban las represas como la de Asuán y todo esto. ¿Ya? Entonces, y me encanta este mapa porque no está registrado el canal de Suez, que todavía no existe todo eso. Muy bien. San Atanasio también va a ser otro importante propagador, digamos, del monacato. Aquí estamos viendo un estalitita. Es que, miren, va a haber de todos, porque van a haber algunos que se van a subir en columnas y van a vivir en columnas, como lo están viendo aquí. Es una manera de demostrar su desprendimiento del mundo, los estalatitas, que viven precisamente apartados. Si ven, ahí le está pasando su comidita, porque viven de la caridad cristiana. Estalactitas, yo les digo estalactitas, pero son estalactitas, los santos estos, que viven en las columnas, ¿verdad? Ellos viven ahí, pero aquí no aparecen. Ahorita les voy a decir el dato, que no aparecen aquí. Perdón. Que me entretuve con este, que va a ser un fenómeno muy de Oriente. En Occidente no vamos a encontrar esto. Recuerden, se los digo tanto.
Estalititas, sí, pues el estalititas. Este es San Simón o Simeón, que va a ser famoso. Como pueden ver, es un icono perteneciente a la iglesia de ortodoxa. Aquí está. De gran veneración, porque era heroico que viviera ahí. Este ascetismo, por tanto, que es el ascetismo primitivo, va a estar caracterizado por la exagerada austeridad que se imponían los cristianos, tanto hombres como mujeres, porque va a ser un fenómeno para hombres y mujeres. Estos ascetas no se alejaban de su comunidad, sino por el contrario, permanecían en medio del mundo con sus familias y participaban en la vida común de la sociedad. Solo a fines del siglo III, los ascetas empezaron a retirarse al desierto. Es decir, nacen dentro de sus casas, de sus comunidades, son ejemplos, abandonan todo, comen poquito, viven de mucha oración, practican penitencias, algunas muy rigurosas, con el afán, por tanto, de salir de esa dependencia, según decían ellos. Luego vamos a encontrar el anacoretismo. La forma temprana y más concreta del monacato cristiano en Oriente fue realizada por los anacoretas. ¿Quiénes son estos anacoretas? Aquellos cristianos que a partir de la segunda mitad del siglo III, en número rápidamente creciente, añadieron al ascetismo practicado hasta entonces dentro de la comunidad cristiana la separación permanente de la familia y la comunidad. O sea, son anacoretas, se apartan, o sea, no tienen que estar en el mundo. Ya lo iremos viendo. ¿Por qué se van? Hay muchas teorías, muchísimas teorías, pero la inspiración es esta. Se van por esto. Aquí está. El joven dijo, todo esto lo he cumplido. Cuando Jesús le dice que se porte bien, que sea buena gente, que cumpla con sus papás, ¿verdad? Lo dice. Entonces el otro le dice, bueno, yo eso lo he hecho desde niño. ¿Qué me queda por hacer? Entonces ya viene Jesús y le dice, bueno, si quieres ser perfecto, ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Entonces para ellos seguir a Jesús es abandonarlo todo y abandonar toda la comunidad y se van para tener una vida más cercana a las inspiraciones divinas. Ese es el motivo. Es seguir a Cristo intensamente. Y eso lo vemos desde antes del siglo III. Lo que pasa es que en el siglo III ya lo vemos que se organizan, ya vemos que se apartan, ya vemos que hay unas indicaciones propias para llevar esa vida que les va a diferenciar de la comunidad. ¿De acuerdo? Van a abandonar, por ejemplo, la bebida de vino, de comer carne. Y como en este tiempo es también cuando se empiezan a organizar los tiempos litúrgicos. Los tiempos litúrgicos que todavía están vigentes van a ser los 40 días previos a la conmemoración del nacimiento de Jesucristo, que es lo que se denomina Adviento, ¿verdad? Que traducido a español es por venir. El periodo de la penitencia anterior a la Pascua, que es la Cuaresma, como ven, es 40-40 porque hace relación a los 40 días que Cristo pasó en el desierto previo a el inicio de su vida pública. Y luego está el periodo ordinario que está entre ambas cosas. Ahora con el Vaticano II se simplificó todo, porque antes estaban, por ejemplo, las distintas periodos posteriores a fiestas, como por ejemplo, las semanas posteriores a la semana de Pascua, las semanas posteriores a la semana de Navidad. Y entonces se llamaba primer domingo después de los 50 días de Pascua, segundo en fin, así iban. Pero ahora ya eso se llaman domingos ordinarios. ¿Ya? Entonces, los monjes van a llevar y regir su vida según ese calendario, ¿ya? Que va a irse construyendo. El primer monacato en Occidente, vamos a ver que se va a fundar precisamente por San Pacomio, que va a ser el que los va a llevar a Occidente, pero en Palestina se fundaron monasterios dirigidos por San Jerónimo, que son femeninos y masculinos. Aquí vemos a San Jerónimo, esta es una iconografía propia del Renacimiento,
que va a ser una anacoreta y que se va a caracterizar precisamente por vivir en el desierto y va a motivar a tanto a hombres como a mujeres a llevar esa vida. En África veremos a San Agustín, que va a ser el primero que va a establecer una regla. A partir de aquí, a los monjes se les va a empezar a llamar del clero regular. ¿Por qué? Porque viven según una regla de vida. Es decir, una especie de constituciones que los llevan a tener como una manera, ¿verdad?, de vida interna. Y esto los va a hacer muy importante. Fíjense, nos da unos datos sumamente interesantes de cómo fueron creciendo estas comunidades. Y que se las recomiendo mucho. En el caso de las mujeres, vamos a tener a las ermitañas. Ellas no van a estar ajenas. ¿Ya? Van a dejar a la ciudad y su familia para encerrarse en algún sepulcro, recibiendo por una ranura los alimentos necesarios para su subsistencia. ¿Ya? Otras mujeres asustadas por los peligros del desierto permanecían encerradas en sus casas. Además está decir que su ideal era la virginidad. Mediante esta y la oración permanente pretendían seguir a Jesús. Y estas ermitañas son fundamentales en la historia del cristianismo. Es ingente el trabajo que hicieron. Bueno, aquí hay una amiga nuestra, Santa Hildegarda de Bingen, de la cual conocimos en un curso muchísimo de su vida. Tenemos importantes mujeres que vivieron así, como Santa Catalina de Siena, por ejemplo, que van a ser mantelatas, que son mujeres que sin vivir en un convento, hacen de su cuarto en su casa un convento, ¿ya? Y viven en clausura, ¿ya? Las mujeres van a asumir con más tesón la clausura, y a pesar de estar en clausura tendrán una influencia política impresionante. Lo veremos en su momento, cuando Santa Catalina sea la que va a tratar de reparar el siglo de hierro del pontificado, que se va a llegar a tener hasta 4 papas al mismo tiempo, ¿ya? Y entonces uno dice, pero si es una mujer que está encerrada en un cuarto, ¿cómo lo hizo? Ya lo veremos. San Antonio Abad, que es el ilustre padre del monaquismo, que aún no hemos dicho, su fiesta es el 17 de enero. San Antón, aquí lo pueden ver, estudiando, apartado del mundo. Aquí está el mundo, él está apartado aquí en una cuevita. Está escribiendo. Él va a nacer en el pueblo de Comas, en el Alto Egipto. ¿Ya? Se cuenta que alrededor de los 20 años vendió todas sus posesiones, entregó el dinero a los pobres y se va a retirar a vivir en una comunidad local, haciendo ascética. Va a dormir en un sepulcro vacío, les va a gustar ir a buscar sepulcros. Luego pasó muchos años ayudando a otros ermitaños a dirigir su vida espiritual en el desierto y se fue internando más en el desierto para vivir en absoluta soledad. Muchas de las congregaciones, de los monasterios actuales, que increíblemente están cobrando muchísima fuerza ahora en el siglo XXI, como son los cartujos y los camaldulenses, tendrán en San Antonio Abad a tu mentor, ¿no? Porque son órdenes que hacen del silencio una de sus prácticas ascéticas, ¿ya? Según los relatos de San Atanasio y San Jerónimo, San Antonio fue reiteradamente tentado por el demonio, ¿ya? Su fama de hombre santo y austero atrajo a numerosos discípulos y que lo fue organizando como ermitaños, ¿verdad? Por eso es que se le considera el fundador de la tradición monacal cristiana. En el 311 va a Alejandría, predica contra el arrianismo. A la muerte de Pablo, que es otro ermitaño, lo va a enterrar con ayuda de los 2 leones y otros animales, de ahí su patronato sobre sepulcros y los animales. Entonces y miren, aquí aparece un animalito, ¿ya? Con San Antón o San Antonio siempre va a ser. Y entonces, digamos, la asociación del santo
con los animales también lo va a asociar con otra práctica que después se le va a pasar a San Antonio de Padua, que es el pan. Porque él y sus órdenes que van a surgir después, la orden que va a surgir después, van a tener cerdos que piden a la gente que les dé de comer, y una vez ya estén bien gorditos, los van a vender para que coman los pobres. Entonces ahí viene esa relación y por eso aparece el cerdo. Se afirma que San Antonio vivió hasta los 105 años. La Orden de los Caballeros del Hospital de San Antonio, conocidos como los hospitalarios, fundada en el siglo XII, se puso bajo su advocación. La iconografía lo refleja, representado con frecuencia a San Antonio con el hábito negro de los hospitalarios y la taú o cruz egipcia. Esta es la cruz que usan esta es la taú, que es la que usan los coptos todavía en la actualidad. Entonces va a llegar a Valencia, según dice esto, va a estar también establecido en el Camino de Santiago, y ahí es donde les digo, ¿por qué? Porque los hospitalarios van a cuidar a los peregrinos, y entonces por eso la carne se va a destinar para recaudar dinero, la carne de los cerditos que piden a la gente que los alimente. Y es una tradición muy bonita. Y aquí tenemos a los tres grandes del monacato occidental. San Pacomio, que lo lleva de oriente a occidente, San Agustín, que introduce una regla, y, digamos, la síntesis de estos dos es San Benito, que es la regla que todavía viven las comunidades benedictinas. Es una regla cuya psicología es impresionante. Porque San Benito también se empezó a dar cuenta que a algunos se les iba ya la cabeza en su fanatismo, y se empezó a preocupar porque descuidaban demasiado su cuerpo, ¿ya? Y eso, él decía, es un atentado, porque el cuerpo, decía San Benito, es el templo del Espíritu Santo, y por tanto se tiene que conservar. Y entonces va a establecer en su regla que tiene que existir un orden, y ese orden es para que esté una persona emocionalmente estable, se tiene que distribuir en trabajo, descanso y oración. Entonces los benedictinos tienen 8 horas de descanso, 8 horas de trabajo y 8 horas de oración. El descanso, según sean también las órdenes y la regla, porque cada monacato tendrá su regla, digamos. Está la regla de San Benito, por decir de una manera, que es la general, pero cada uno de los apartados, que los iremos viendo, porque van a aparecernos un montón, tendrán sus pequeñas disposiciones. Entonces, por ejemplo, en algunas órdenes monacales es dormirse a las 8 de la noche, pues no tienen nada que hacer. No hay tele, no hay Netflix, no hay nada. A las 12 se levantan, hacen sus oraciones, se vuelven a dormir, a las 4 se vuelven a levantar, hacen otras oraciones, duermen a las 5, se levantan a las 8 y así, ¿no? Van intercalando descanso, trabajo, oración, descanso, trabajo, oración. No sé qué decir, bueno, ya 8, no, los van, eso sí, todo tiene que completar 8. Bien, digamos. Y dentro del monacato, que ya lo expliqué, y como les dije, va a aparecer a lo largo de nuestro curso, se va a desarrollar la Edad Media. Este es un periodo de la civilización occidental comprendida entre el siglo V al XV. Hay un gran problema con esto, que es la denominación. Porque a veces pensamos y seguimos reproduciendo las ideas de la Edad Media, que van a surgir con los reformadores del siglo XVI, que obviamente van a oponerse a toda esa tradición de 10 siglos del cristianismo, y son los primeros que nos van a hablar de la necesidad de volver al cristianismo primitivo, lo que encontramos todavía presente en los discursos de las diversas iglesias evangélicas. Para las diversas iglesias evangélicas no existió el cristianismo del siglo XV al siglo XVI, que es hasta que aparece Lutero. Y entonces ellos son los que insisten que el cristianismo primitivo, y entonces ahí es cuando ustedes ven aquellas grandes revoltijos. Perdone que use una palabra tan coloquial, chapina, y es lo que muchas y muchos pensadores le denominan como prueba
de la mentalidad judeocristiana. ¿Por qué? Porque en estas denominaciones veremos que no utilizan el libro de la Biblia como nosotros, que vemos un libro como la Biblia se está impresa como los demás libros, sino lo usan como rollos, o ven como, por ejemplo, uno que apareció en una manifestación con un cuerno, los la candelabro, los 7 brazos. Claro, es que ellos, como tienen esa idea extremista que ya les empezó a inculcar Lutero, ¿verdad? Entonces, esto van a considerarlo como algo, digamos, propio del cristianismo. Y muchos de estos pensadores del siglo XVI van a anular la gran impronta que hizo el monacato para poder traducir y llevar los textos grecolatinos a Occidente. Entonces van a decir que nace con el Renacimiento. Pero posteriormente veremos con más fuerza esta idea en el siglo XVIII, XVII y XVIII, con la Ilustración. ¿Por qué? Porque le va a dar los tonos más oscuros a lo que es la Edad Media. Hasta pensadores como Le Goff, por ejemplo, que para mí es uno de los grandes medievalistas, debido a su profundidad en los estudios que realiza, pero a lo coloquial y a lo fácil que es seguir sus textos. Es cuando vemos una pleiade de medievalistas que empiezan a valorar este proceso histórico tan interesante y tan importante, no solo para Europa, sino para el resto del mundo, cuando ya la civilización occidental se vuelve la base de la globalización. ¿De acuerdo? Y ahí es una de las grandes críticas que yo hago cuando dicen, ay, es que eso es medieval. Y yo les digo, no, eso no es medieval. Eso es de Ilustración. Y lo que es medieval, no dicen que sea medieval, sino que lo ven como progreso. El cobrar por una carretera, eso es medieval. El cobrar por cruzar un puente, eso es medieval y nadie lo dice. ¿Ya? Y miren, está incorporado al modo de producción capitalista actual. Si no, ahí está la base, que nunca hay manera que la terminen. Pero bueno, su comienzo se sitúa convencionalmente en el 476 con la caída del Imperio Romano. Y terminará para algunos con la caída de Constantinopla en el 1453 y otros lo van a llevar hasta al descubrimiento de América en 1492. O sea, ahí a cada quien a su gusto. Pero digamos, ese es un periodo que tiene una unidad cultural cristiana que se manifiesta en una unidad de fe, a pesar de que van a haber muchos conflictos de fe ahí adentro. Tendremos un arte, que es el prerrománico, románico y el gótico. El prerrománico, podríamos decir, es propio del periodo cuando había inestabilidad política y por tanto no vamos a ver que exista un prerrománico global, pero se le va a catalogar así porque el prerrománico no es más que la adaptación de los antiguos edificios romanos en iglesias cristianas. El románico, que va a ser como ya esa visión globalizadora del cristianismo en el occidente europeo y que se va a traducir en las grandes edificaciones monacales, que las veremos en su momento. Y el gótico, que no es más que la expresión burguesa de ese cristianismo, porque las iglesias góticas se construyen dentro de los burgos, dentro de las ciudades, y van a ser financiadas por los gremios. Para esto les recomiendo, y siempre lo hago, el libro de la Catedral del Mar o pues la serie en Netflix. Sentido jerárquico según la línea: Dios, rey, iglesia, nobleza, pueblo. Su sistema era de un feudalismo donde la riqueza la constituía la tierra. Los siervos labraban la tierra y entregaban una cantidad al dueño y a cambio de protección militar, por supuesto. El sistema político era la monarquía. El rey y la nobleza tenían el poder, los vasallos servían a cambio de protección, y la iglesia empezó a difundir que los reyes obtenían el poder por mandato divino. Esto por tradición romana. Por eso es que recalqué tanto esa fase de la tradición romana.
dos clases sociales, nobleza y plebeyos, y después ya vamos a empezar a ver que surge la burguesía, ¿ya? Que estos van a ser los que van a determinar esos grandes cambios. Y aquí, pues ya está más complejo cómo es que se desarrolla la Edad Media. Era como una organización, grandes latifundios, decrece el comercio, menos circulación de la moneda, porque la Edad Media se divide en la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. Y la Alta Edad Media es precisamente esto, ¿ya? Existe esa transición, ¿ya? Surge el Imperio Carolingio. En el 800 es muy importante. ¿Por qué? Porque es cuando prácticamente el reino franco se instituye como un reino. Y ahí ya podemos tener como más elementos. Y para nuestro interés de la clase, el monasterio son los nuevos centros del saber. Los monasterios son también los que van a difundir esta economía propia de alto medieval, que es economías agrícolas no comerciales. Son quienes van a ir rotulando nuevas tierras de cultivo. Y como, digamos, se establecían sus tierras de cultivo, van a necesitar mano de obra, pero cuando ven que ya se hace muy grande, pues los que se quieren retirar, se van. ¿Ya? Y así. Esto es lo que va a provocar también una serie de inmigraciones de tipo agrícola que van a ir estableciendo diversos campos para la agricultura. En esta línea del tiempo, pues tenemos como una visión muchísimo más sintetizada de esta situación. Del siglo V al VIII tenemos los reinos germánicos en formación de diferentes reinos. El inicio del monacato, como ya lo dijimos, con San Pacomio, el espesor de Bizancio y la expansión del Islam. El Islam va a ser un freno externo, el interno ya eran los pueblos germánicos, se logran establecer, se estabilizan, pero después viene la amenaza musulmana. En la Edad Media, que abarca del 9 al 11, tenemos el Imperio Carolingio, la conformación de la cristiandad, porque Europa se va a denominar la cristiandad, la segunda oleada de invasiones por parte de los vikingos, y ahí es cuando nace el arte románico propiamente dicho. La plena Edad Media, consolidación del poder de la Iglesia, esto es del siglo XI al XIII, construcción del feudalismo y el arte gótico. ¿Por qué? Porque están surgiendo la contradicción dentro del sistema, que son los burgueses. Y la Baja Edad Media, que son resurgimiento de las ciudades, fortalecimiento de las monarquías nacionales y desarrollo de las universidades. Y aquí tenemos los reinos germánicos, para que así nos situamos. ¿Ah? Están los visigodos, los suevos, los francos, los burgundios, los alamanes, otros pueblos germánicos que están aquí diseminados. Por eso es que Hitler, su locura era conquistar las antiguas tierras arias germanas, porque efectivamente aquí van a estar. Acuérdense que ellos vienen de acá. Los ostrogodos con Rávena como capital, que se acordarán ustedes, Teodosio la va a reconquistar otra vez, es cuando salen aquellos mosaicos que vimos en la clase anterior. Los vándalos en el norte del África y el Imperio Romano de Oriente, que va a ser todo esto que estamos contemplando aquí. Muy bien, entonces ya lo dijimos, abarca desde el 476 a 453 para algunos autores y para otros con el descubrimiento de América. Lo podemos sintetizar en dos: Alta Edad Media del siglo V al X, para que lo hagamos todo más fácil, y la Edad Media del siglo XI al XV. Ahí nos vamos a mover. Tiene más divisiones, como lo vimos en la línea del tiempo anterior, pero aquí ya lo tenemos reducido. Por tanto, en la Edad Media, la alta, la sociedad se caracteriza especialmente por la estratificación de las funciones. El señor es el encargado de dirigir la guerra. El clero es el encargado del adoctrinamiento, pero tenemos dos tipos de clero. El alto clero, representado por los obispos, arzobispos, abades, y el bajo clero, que van a ser monjes que andan por libre, y en algunas películas y en los juglares de
clerecía se hace mucha referencia a ellos, o clérigos seculares, es decir, que no pertenecen a ningún monasterio, pero llevan una vida clerical. ¿Verdad? Y el campesino es el encargado de trabajar la tierra. ¿Verdad? Entonces, en el sistema feudal, como lo sabemos bien, aquí está muy sintetizado. La condición de los hombres se determina en relación a la propiedad de la tierra. Quienes poseen tierra es libre y quien no es reducido a la servidumbre. ¿Ya? Este es un esquema muy bonito de cómo es la sociedad en la Alta Edad Media. Tenemos el castillo, la aldea, el monasterio. Esa es donde viven. Así es como están organizados. ¿De acuerdo? En el castillo viven los nobles, viven los reyes, los campesinos viven en las aldeas y los monjes viven en el monasterio. ¿Ya? Habrán abades que son obispos, habrán obispos que no son monjes, ¿ya? Y habrán obispos que son señores feudales. ¿Ya? O sea, quienes hayan visto la película Amadeus, se acordarán del arzobispo de Salzburgo. Él es señor de Salzburgo. O sea, él no es solo el arzobispo, él es el señor él es príncipe. ¿De acuerdo? Esas escenas en esa película de Mozart con el arzobispo son lo mejor que puede uno poderse ver para recrear cómo fue esto. Muy bien. Las características, por tanto, la política en la alta edad media es alta nobleza y alto clero tienen el poder. En la baja edad media, la monarquía se fortalece. Si quieren ver cómo es este proceso de transición, les recomiendo la serie Isabel. Ahí lo verán muy, muy bien tratado. Puede decirse, dice Elizabeth, que en la Edad Media se consolida la estructura de la Iglesia Católica. Yo diría más bien que ahí se fortalece. La estructura ya está, como lo vimos en las clases anteriores. Aquí lo que estamos viendo es un fortalecimiento y es como una manera de perdurar. Lo que sí es en la Edad Media es cuando va a existir una pelea entre el poder espiritual y el poder temporal. Es decir, la pelea entre el emperador romano, que así se va a denominar, y el papa. Eso sí es lo que va a pasar ahí. ¿Ya? Y que va a tener su remate con el Concilio de Trento, que lo veremos más adelante. En la sociedad, la Alta Edad Media es feudal y la Baja Edad Media es el surgimiento de las ciudades y la burguesía. En la economía, feudos como unidad principal para la Alta Edad Media. En la Baja Edad Media vemos ya operando, digamos, la contradicción del sistema, porque surgen las ciudades con actividad comercial, sobre todo impulsados por la Liga Hanseática. En un curso les explicaba que precisamente la línea aérea de bandera alemana es Lufthansa y hace referencia precisamente a esta liga. Luftaire, Hansa es la liga. En cuanto a la religión, la Alta Edad Media es cristianos en el norte y musulmanes en el Al-Ándalus y también judíos. En la Baja Edad Media ya es extensión del cristianismo para toda la parte occidental de Europa y oriental también, aunque ahí va surgiendo el avance del Islam. Falta muchísimo, Ángeles. Falta muchísimo. Arte. En la Alta Edad Media es el románico y en la Baja Edad Media es el gótico. ¿De acuerdo? Bien. Entonces tenemos una realidad en este periodo de la Edad Media que es la conversión de los germanos. Porque si no hubiese dado, miren, pues, si no se hubiese dado la conversión de los germanos para la parte occidental y la conversión de los eslavos para la parte oriental, pues no hubiese habido una fuerza que resistiera al empuje musulmán en el siglo VII. Gracias a esas conversiones es que el cristianismo pudo perdurar y no fue aniquilado por la fuerza que traía la invasión musulmana a partir del siglo VII. Recordemos un principio fundamental para entender la Edad Media. La Edad Media tiene 3 pilares y esos 3 pilares, que de hecho los desarrolla muy bien Frenzen en su libro, se los recomiendo, son la antigüedad, el cristianismo y el germanismo. Si queremos entender la Edad Media, tenemos que tener claro que su convicción es
que son continuidades de la antigüedad grecolatina. Por tanto, no es que exista una ruptura, como lo han hecho ver desde el Renacimiento y recalcado en la Ilustración. Al contrario, en la Edad Media se pensó que ellos eran continuadores de la gran tradición greco-romana, que no era más que una tradición greco-romana que ahora tenía un nuevo elemento, que era el vehículo que iba a transportar todo este pasado, que es el cristianismo. Y el elemento que va a rematar muchísimos aspectos que todavía se viven en el cristianismo es el germanismo. Lamentablemente se ha estudiado en esta parte del planeta muy poco la influencia germana en la configuración del cristianismo. Pero ya, digamos, si nos adentramos en textos profundos, así como el que tenemos ahora de Frentzen, veremos el gran aporte del germanismo para la perduración del cristianismo, ¿ya? Esto lo tenemos que tener claro. El gran problema es que cuando perdemos ese norte, entonces viene el famoso descubrimiento de todas las navidades, cuando se dicen, no, la Navidad no está en la Biblia porque eso fue una invención de Constantino. No, la invención de la Navidad como la celebramos es germana. El árbol de Navidad, el comer dulces, las guirnaldas, que aquí, como no tenemos las guirnaldas y esas plantas propias europeas, las tradujimos en el gusano de pino o las tiras de manzanilla, que cumplen la misma función. Los germanos utilizaban esas guirnaldas como signo de prosperidad y el cristiano las adopta. La corona de Adviento, que aquí en Guatemala la complican a morir, viene del mundo germánico. Entonces, ya después de esto, espero que cuando escuchemos a alguien decir estas barrabasadas, decirme, no, mira, perdona, estás equivocado. No, no es como te lo pintan allí, o no es como te lo pinta History Channel, o como te lo pinta tu catequista, que también anda más perdido, o en tu célula, o en tu pastor. No, o sea, parece que estudiar un poquito de historia. Desde finales del siglo IV, por tanto, las grandes migraciones pusieron en contacto con la Iglesia a todo un nuevo mundo étnico y cultural: germanos, eslavos, magiares y escandinavos. Las invasiones van a crear precisamente esas oportunidades de expansión cristiana. ¿Por qué? Porque efectivamente se van a cristianizar los germanos, se cristianizan los eslavos, se cristianizan los magiares, que son los húngaros, y por supuesto los escandinavos, ¿verdad? Como ya lo dijimos en otras clases, los germanos, la primera acepción cristiana que van a adoptar es el arrianismo. Pero en el año 500, el rey Franco Clodoveo recibe el bautismo católico romano, y es ahí cuando pasa a ser la Iglesia de Francia la primogénita de la Iglesia. Ese es el título que ostenta todavía en la actualidad. Ahora, obviamente que hubo retrocesos en el cristianismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el siglo V, por ejemplo, la Britania romana va a ser dominada por los anglosajones paganos, ¿ya? Y su conversión va a empezar muchísimo más tarde, por la iniciativa del Papa Gregorio Magno, en el 540-604. Los monjes van a tener mucha influencia para esto. Entonces, por ejemplo, en el siglo VI veremos que hay misiones dirigidas a los pueblos invasores. Y a partir de entonces, la acción evangelizadora desbordó las antiguas fronteras del Imperio Occidental. Los iniciadores de esta expansión en el siglo VII fueron los misioneros celtas procedentes de Irlanda y de Escocia. San Columbano, patrón de Escocia, por ejemplo. En el siglo VIII, los misioneros anglosajones tomaron el relevo. San Bonifacio de Alemania. San Patricio, por ejemplo, el patrón de Irlanda, procede de todo este movimiento misionero. De ahí vamos a ver que se expande hacia nuevos pueblos asentados en el centro y el oriente de Europa. De ordinario, la conversión de un pueblo se hace coincidir con el bautismo del príncipe. Magiares con San Esteban,
bohemios como San Wenceslao, polacos como el duque Mieszko. Pero la cristianización propiamente dicha de tales pueblos fue prolongarse durante siglos. Es decir, una cosa es que, es cierto, se convierten en sus principales jerarcas, pero sigue, digamos, dándose a lo largo del periodo. ¿No? Tanto la tradición latina como la bizantina se esforzaron por evangelizar a los pueblos eslavos. Y prueba de ello son los dos grandes predicadores de los pueblos eslavos, que son San Cirilo y San Metodio, ambos considerados padres de la iglesia y copatronos de Europa, venerados en ambas vertientes, en Occidente y en Oriente. Y aquí vemos una imagen de San Cirilo y San Metodio con los ropajes propios litúrgicos de Oriente. Por ejemplo, la conquista cristiana de la iglesia griega, que es a Rusia, el bautismo del gran duque Vladimir en el 962, y con eso se da la conversión del Rus, como se denominaba aquella región. La cristianización de Escandinavia, los países vikingos, que aparte de ser paganos, eran muy anticristianos. Y vamos a encontrar todavía residuos de paganismo en Suecia hasta el siglo XII y en la Prusia Oriental y los países bálticos hasta el siglo XIV. Consecuencia de la expansión musulmana en el siglo VII, 3 de los 4 patriarcados orientales cayeron en el poder del Islam y van a desaparecer o solo quedar como, digamos, como los patriarcados en cuanto a la tradición histórica, pero que no tienen ninguna injerencia, como van a ser de Alejandría, Antioquía y Jerusalén. De hecho, la Alejandría existe ahora y están los coptos. El de Antioquía, pues es una iglesia que está ahí, y la de Jerusalén, cada una de las grandes denominaciones cristianas tiene su patriarca en Jerusalén. Desaparición del neostorianismo y los monoficistas. Y el Oriente cristiano se empezó a identificar únicamente con el patriarcado de Constantinopla, a quien le van a reconocer una primacía de jurisdicción, al menos de honor. Y Frensing desarrolla un texto muy interesante, para si quieren profundizar en esto, de cómo se va a reproducir esta situación. Bueno, ya me puse 3 minutos y cómo lo ha pasado. Y vamos a terminar con esta diapositiva, y es cómo empezaremos a ver las distintas divisiones del cristianismo. Cristianismo, tronco común, como lo ven aquí. El concilio de Éfeso nos va a provocar que ciertos grupos se aparten, que son los nestorianos. Luego van a constituirse en Asiria en la iglesia caldeo-católica, que todavía existe, ¿ya? Pero los caldeos católicos van a regresar a Roma. Luego tenemos el gran cisma que separa Oriente y Occidente en el 1054, hasta que llegamos al cisma en la Iglesia Católica Romana con el protestantismo, que nos va a derivar a una serie de iglesias luteranas que después llegarán a ser bautistas, pentecostales, neopentecostales, hasta las que tenemos en la actualidad, ¿no? Pero aquí está la línea católica, como pueden ver, que deriva de esto. La ortodoxa también, con las iglesias ortodoxas autocéfalas, donde tendremos también ellos van a tener unas variantes, dos maronitas, que son muy importantes en la actualidad y que tienen mucha injerencia en la política libanesa. El presidente tiene que ser cristiano maronita, por ejemplo, en Líbano, y esos son de los grandes problemas que tiene. Y también surgirán otra serie de iglesias como la melquita, la griego-católica, la ruso-católica, etc. ¿Ya? Entonces, hay de todo. Los monofisitas, que se van a ir para acá, donde ya tendremos a los coptos, que ya les hablé de ellos van a derivar otras, los armenios y los siriacos. Entonces vamos a tener una rama armenia católica, luego una ortodoxa india, que son los malankara, que también existe una versión malankar de católicos
fundados según la tradición por San Lucas y que posteriormente los va a encontrar San Francisco Javier para el establecimiento de las iglesias católicas, sobre todo en la parte de lo que actualmente es Goa. Los siríacos católicos, bueno, que también existen todavía, los coptos católicos, los etíopes, que hay una etíope ortodoxa, hay una etíope católica, hay una eritreo ortodoxa. ¿Ya? Entonces, como ven, todo esto es el cristianismo en actualidad. Todo esto que están viendo aquí, ¿de acuerdo? De un tronco común. Pero obviamente los procesos históricos en las religiones son así. Si yo les trajera, por ejemplo, el cuadro de las divinas del Lam, se darían cuenta. Va a haber un tronco común y después se van a separar en una serie de denominaciones. Y con eso terminamos para la próxima clase entrar ya de lleno a estudiar el cristianismo medieval. ¿Alguna pregunta, comentario, duda, ampliación que requieran? Si fueran tan amables. ¿No? Vamos a ver. Así, ya las respondí a estas. La Inquisición nos faltan como unas 3 clases, tal vez. Y ahí ya les voy a explicar por qué surgió. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, de las que ya están en el chat que han sido respondidas. Si no hay ninguna, nos retiramos a descansar o a pasear porque no hay toque de queda. Entonces hoy ya podemos salir a descansar. La próxima semana, les anuncio, la próxima semana vamos a tener el 12º Congreso, creo que está mal, no, el 12º, 12º está mal dicho, 12º, 12º sería la 12ª parte de algo, aquí es el 12º Congreso, no, 12º Encuentro Nacional de Historiadores. Entonces les invito a participar, vamos a estar transmitiendo todas las páginas de la escuela y pueden ustedes sumarse a estas. Para no perder el hilo de lo que hemos venido hablando de la Edad Media, pues a las 8 ya nos volveríamos a encontrar aquí. Esta vez no vamos a tener un parón, sino que vamos a seguir a ver si aguantamos a hacer ya uno más largo. Es que para que no nos quede tan desvinculado, porque ustedes tienen muchas dudas y si no se nos van a olvidar y no las quiero responder ahora para no agotar los temas que vienen a continuación. Así es de que entonces les espero en el 12º Encuentro Nacional de Historiadores. Van a haber unas conferencias muy bonitas y nos veremos de hoy en 8 aquí a las 8 de la noche. Que descansen, que duerman bien, a cuidarse mucho y nos veremos hasta el próximo martes o en el 12º Encuentro Nacional de Historiadores. Hasta luego y muchísimas gracias.